Bueno, vamos a dar entonces comienzo a nuestra conferencia del mes de septiembre, que está a cargo del doctor Antonio Diegues. Gracias a todos por estar acá. Espero que en algunos minutos se conecte más gente. Y gracias, por supuesto, a Antonio por aceptar participar de esta conferencia. Voy a hacer una breve presentación y después le voy a dar la palabra para su conferencia. El doctor Antonio Diegues es catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia en la Universidad de Málaga desde 2010. Ha sido Visiting Scholar de las universidades de Helsinki, Harvard y de Oxford. Fue presidente electo de la Asociación Iberoamericana de Filosofía de la Biología. Una de sus líneas de investigación principales concierne al debate sobre el realismo científico. Acerca de esta cuestión, publicó el libro Realismo Científico en 1998. Desde hace tiempo indaga sobre el uso explicativo de modelos en biología y sobre cuestiones de epistemología evolucionista. Sobre este tema ha publicado el libro La evolución del conocimiento, de la mente animal a la mente humana. Su interés más reciente es sobre el tema del transhumanismo y el poshumanismo. Su último libro, Transhumanismo. La búsqueda tecnológica del mejoramiento humano. Versa sobre esta cuestión. Su posición al respecto es crítica, pero reconociendo los efectos positivos de las biotecnologías en su posible aplicación al mejoramiento humano. Bueno, más allá de eso, yo les contaba a mis estudiantes que, sobre todo como una introducción a la filosofía de la biología, que no se conoce mucho en nuestro país, el doctor tiene un libro que se llama La vida bajo escrutinio, lo tengo acá, si lo quieren ver. Que es precisamente eso, es un excelente libro para justamente introductoria a los principales problemas y discusiones del área de la filosofía de la biología. Hoy estaba hablando con él que no está disponible en formato ebook, solo está disponible en formato papel, pero creo que se puede conseguir imagino por Amazon, ¿no? Bien, bueno, Antonio, entonces te dejo a cargo de la conferencia y de nuevo muchas gracias por estar. Muy bien, muchas gracias a ti, Alejandro, por tu amable presentación y por haberme invitado a participar en este ciclo de conferencias, y además por permitirme hablar del tema que me gusta, del origen evolutivo de la mente humana, y no del tema que está de moda y que todo el mundo me pide últimamente, que es el tema del transhumanismo, ¿no? Bueno, voy a compartir la pantalla para que se vea el documento que he preparado, y yo creo que eso permitirá también seguir con más facilidad la charla, ¿no? Vamos a ver si consigo. ¿Se ve? ¿Se ve? Muy bien. Pues, bueno, este tema yo comprendo que es un tema controvertido, ¿no? Y que despierta todavía muchos recelos, ¿no? Especialmente entre la gente de humanidades, ¿no? Pero no solo entre los que nos dedicamos a la filosofía o a las humanidades, sino incluso entre algunos científicos, ¿no? Por ejemplo, esto es lo que escribía sobre este asunto nada menos que Richard Lewontin, uno de los grandes biólogos evolutivos, a finales del siglo pasado. Decía así: si nuestro propósito en este capítulo, esto lo escribía en un libro, si nuestro propósito en este capítulo fuera decir qué sabemos sobre la evolución de la cognición humana, podríamos terminarlo al final de esta frase: no sabemos esencialmente nada de la evolución de nuestras capacidades cognitivas, y hay una posibilidad grande de que nunca sepamos mucho sobre ello. Bueno, afortunadamente yo creo que este pesimismo de Lewontin ya no se podría mantener, porque hemos tenido en las últimas décadas una eh, proliferación de estudios en diversas disciplinas que han ayudado a entender mucho mejor y a proporcionar nuevos datos sobre precisamente este tema, el origen de nuestras capacidades cognitivas. De manera que yo creo que incluso Lewontin, pese a este pesimismo, no podría mantener en la actualidad esa frase, ¿no? Estas disciplinas, por ejemplo, a las que me refiero, pues serían la primatología, la paleoantropología,
la etología cognitiva, que está proporcionando, en fin, datos muy interesantes sobre la cognición en animales, las neurociencias, por ejemplo, incluso la neuroarqueología, aunque esto es una disciplina todavía incipiente, la psicología evolucionista, que es una disciplina polémica, pero que eh, parece que está haciendo también algunas aportaciones interesantes, la lingüística y la ecología del comportamiento. Bueno, para entrar en el tema, vamos a ver muy brevemente qué tipo de representaciones mentales se pueden atribuir a los animales. Primero hay que definir qué es una representación mental. Yo entiendo que las representaciones mentales son un tipo especial de representaciones internas, es decir, de estados internos del organismo que están por un estado externo. No me puedo detener en esto, pero digamos que representaciones internas las habría en cualquier organismo, incluyendo las bacterias, los más simples, pero representaciones mentales no las habría en todos los organismos, sino que estarían solo en aquellos organismos en los que la base de esos estados internos es neuronal. Es decir, que una representación mental sería un patrón de activación neuronal. Esto no prejuzga que pueda haber representaciones mentales alguna vez en máquinas. Si alguna vez tenemos máquinas inteligentes, pues quizás podamos, máquinas con inteligencia general, pues quizás podamos atribuirle representaciones mentales a las máquinas. Hay quien ya se las atribuye a los sistemas de inteligencia artificial. Y tampoco compromete esto que acabo de decir con la idea de que las representaciones mentales no sean más que patrones de activación neuronal. Hay algo más que es relevante, por ejemplo, su contenido semántico. Sin ese contenido semántico no podemos caracterizar a las representaciones mentales. Pero digamos que en todas ellas la base es un patrón de activación neuronal. Por otro lado, no todo organismo que tenga neuronas tiene representaciones mentales. Y no toda activación neuronal, simple activación neuronal, está ligada a representaciones mentales. Por ejemplo, tenemos animales como las medusas, los nidarios, que tienen un plexo nervioso formado por protoneuronas, pero al igual que pasa con la lombriz intestinal o con la estrella de mar, digamos que no poseen un auténtico sistema nervioso desarrollado. Las neuronas en estos animales se limitan a coordinar una serie de movimientos simples y digamos que no hay una conducta, no hay una representación estable del entorno en esa conducta, ¿no? Por esa misma razón, los actos reflejos en los seres humanos, por ejemplo, o en cualquier otro animal, tampoco serían representaciones mentales, serían activaciones neuronales, pero no con el carácter de representación mental, obviamente. Digamos que el sistema nervioso aparece evolutivamente para enfrentarse a un entorno variable, luego volveremos sobre este asunto, y dotar al organismo de mayor autonomía frente a ese entorno. La función inicial, la hemos dicho, sería el movimiento del organismo, pero esa función inicial rápidamente es ampliada a esa relación más versátil y más autónoma con respecto al medio. La posesión de un sistema nervioso permite, por ejemplo, que las señales que proceden del medio puedan ser moduladas, que las respuestas de tipo conductual puedan ser más flexibles y sobre todo permite la posibilidad de aprendizaje y memorización, es decir, de reaccionar de formas diferentes ante los mismos estímulos en ocasiones sucesivas, debido a ese proceso de memorización y de aprendizaje.
y obviamente eso proporciona ventajas adaptativas, claro está. No todos los autores, sin embargo, aceptarían esta manera de entender la cognición, basándose en la idea de representación mental. Por ejemplo, Rodney Brook, que bueno, es un experto en robótica y en inteligencia artificial, pues es un antirrepresentacionalista. Él ha desarrollado robots en su laboratorio que, según sus declaraciones, pues tendrían una inteligencia comparable a los insectos, y esos robots pueden interactuar con el entorno sin una unidad de procesamiento central que construya un modelo interior de ese entorno. Por lo tanto, según él, estos robots no tendrían una representación mental de ese entorno. Y él considera que los insectos pues serían equivalentes, es decir, que no haría falta, aunque tengan un sistema nervioso central, no haría falta postular representaciones mentales para explicar su conducta. Y él generaliza esto para todo tipo de cognición, es decir, él rechaza la idea de que la cognición sea procesamiento de representaciones mentales, ¿no? Sin embargo, pues algunos estudios realizados con insectos precisamente muestran que esta posición no es, desde luego, unánime y que posiblemente sea difícil de sostener a la luz de estos estudios. Por ejemplo, los estudios de Charles Gallister con la hormiga del desierto tunecino, o los estudios de James Gould con las abejas, ¿no? Que indican que parecen tener mapas cognitivos de su entorno. Menciono brevemente estos estudios, ¿no? El estudio que hizo Gallister con la hormiga del desierto tunecino, pues mostraba, por ejemplo, que por las mañanas, cuando amanece, cuando todavía la arena no está muy caliente, pues de esta hormiga sale de su hormiguero y realiza una caminata en zigzag de forma aleatoria durante centenares de metros hasta que encuentra comida. Y una vez que encuentra comida, vuelve a su hormiguero en línea recta. Aunque el hormiguero obviamente no es detectable desde el punto en el que encuentra la comida. Según Gallister, esto solo sería posible si la hormiga, durante su trayectoria zigzagueante, ha ido formando un mapa mental del terreno que ha recorrido, ¿eh? Y eso le permite tener una idea de en qué lugar está con respecto al hormiguero del que salió. En cuanto a las abejas, pues un experimento de Gould, de John Gould, es muy interesante. Acostumbró a unas abejas a obtener comida todas las mañanas en el punto A, situado detrás de un grupo de árboles en un bosque, en un claro del bosque. Es decir, que no es un punto accesible directamente desde la colmena, no se ve desde la colmena, ¿no? Pero las abejas aprendieron que en ese punto por las mañanas podían encontrar comida. Y cuando ya aprendieron esto, una noche trasladó la colmena al punto B. Al abrir la colmena por la mañana, las abejas volaron directamente de B a A. La mayoría de ellas, no todas, pero la mayoría de ellas voló directamente de B a A, pese a que A tampoco se veía desde el punto de vista de B, de la posición B. Y no salieron en la dirección que deberían haber salido si pensaban, vamos a decir entre comillas, que estaban todavía en la colmena en la situación inicial. Es decir, que de alguna manera habían detectado el cambio de posición y sabían desde esa posición dónde encontrar el punto A.
de nuevo, según Gould, esto no sería posible sin postular la existencia de un mapa mental en las abejas. De todas maneras, la idea de que los insectos tengan o no mapas mentales, pues es controvertida. Sin embargo, cuando ascendemos un poco digamos, en la complejidad del sistema nervioso, pues ya empiezan a desaparecer las dudas, porque hay experimentos hechos con aves y con mamíferos que muestran de manera bastante inequívoca la existencia de esas representaciones mentales. Por ejemplo, los experimentos que realizaron con pollitos en los años 80, si no recuerdo mal, Lucía Regolín y Giorgio Vallortigara de la Universidad de Udine, ¿no? Por lo menos donde estaban en aquel momento. En estos experimentos mostraron que los pollitos poseen una representación mental del objeto que dura un cierto tiempo después de su desaparición, de la desaparición del objeto. Son unos pocos segundos, claro está, no mucho más, pero esa permanencia de la representación mental es lo que se denomina constancia del objeto. Y, de nuevo, la única explicación razonable parece ser que es la postulación de esas representaciones mentales almacenadas en la memoria. En estos experimentos, por ejemplo, uno de ellos mostraron que los pollitos reconocían objetos que estaban parcialmente ocultos. Y eso es algo que algunos bebés recién nacidos no consiguen. Y esto indica que hay una representación mental. Veamos gráficamente dos de estos experimentos. En el primero de ellos, el dibujo de la izquierda, le creaban una impronta al pollito con una pelota de color rojo. Una impronta es, bueno, cuando el pollito nace, lo primero que ve moverse, pues lo identifica con la madre. Y entonces lo que hacían era, pues en cuanto el pollito nacía, pues moverle una pelotita de color rojo para que la viera. Y entonces el pollito creaba ese lazo, esa impronta con la pelota. Entonces sujetaban al pollito y le mostraban a la pelota pasar de una pantalla oculta de una pantalla a otra pantalla situada a su lado. Y luego soltaban al pollito. El pollito iba directamente a la segunda pantalla, a buscar detrás de la segunda pantalla. Es decir, que aunque no veía la pelota, el pollito, digamos que tenía la idea de que la pelota estaba detrás de esa segunda pantalla. Esto lo podían hacer, como digo, durante unos segundos. Si se le retenía más tiempo, pues el pollito ya perdía la memoria de dónde podía estar la pelota, ¿no? Y ya buscaba un poco aleatoriamente. En el segundo experimento se le creaba al pollito una impronta con una forma triangular, ¿no? Una figura triangular. Y a continuación se la mostraba parcialmente oculta. Por ejemplo, en el dibujo que hay en mitad, se ve que el pollito, ante la figura triangular parcialmente oculta por una banda de color negro y algo parecido a eso, pero que claramente no es una figura triangular oculta o semioculta, el pollito prefería siempre acercarse a la figura triangular cubierta por esa banda de color negro. Y en la imagen de más abajo, pues se ve lo mismo, ¿no? Ahí está la figura triangular parcialmente cubierta y también el pollito se va hacia ella en contraposición a la otra figura que no es una figura triangular semioculta, ¿no? Bueno, estos experimentos, según ellos, pues mostraban claramente que el pollito tenía una representación mental de estas figuras con las que se había creado esa impronta. Más impresionante quizás son los experimentos que realizó durante años la profesora de la Universidad de Harvard, Irene Pepperberg, con el loro Alex. Alex era, porque ya ha muerto, era un loro gris africano
es uno de los animales más inteligentes que hay, y lo estuvo entrenando durante años. Alex escribió varios artículos científicos sobre él y un libro o dos, no sé, pero un libro al menos seguro, titulado Charlas con mi loro Alex. Bueno, lo que Irene Pepperberg mostró es que los loros no se limitan a repetir lo que oyen, sino que entienden, entienden lo que oyen y pueden responder a preguntas, ¿no? Yo animo a todo el que esté interesado a que vea los vídeos que hay en internet, en YouTube, con el loro Alex. Lo que pasa es que tener cuidado porque ahí han metido también vídeos que no son serios y que tienen que ver con otros loros y son más programas de divertimento que estudios científicos, pero aquellos de los que aparece Irene Pepperberg con el loro Alex, pues sí son interesantes, son serios, ¿no? Alex podía identificar el color, se le preguntaba de qué color es un objeto y respondía con la palabra en inglés para ese color. Lo mismo para la forma, cuadrado, redondo, triangular. Triangular decía con esquinas, ¿no? Square. Y también el material si era madera, si era tejido, si era, etcétera, ¿no? Y eso lo podía hacer con medio centenar de objetos. E incluso podía decir cuando dos objetos tenían el mismo color o la misma forma o el mismo material. Una prueba de que Alex entendía lo que se le preguntaba es que cuando pedía algo, pedía un objeto por su palabra, por su nombre, y se le traía algo que no era, pues Alex respondía que no y repetía la petición hasta que se le daba el objeto que pedía. Alex además podía formar palabras y combinar palabras en frases simples como querer maíz o querer uva, en inglés, claro, one corn, one grape. Utilizaba además 4 verbos, querer, ir, venir y hacer cosquillas, que para un loro parece que es importante, ¿no? Tickle, y podía utilizarlos para formar frases, como por ejemplo, quiero ir silla, wanna go chair, ¿no? Es interesante que siempre utilizaba el verbo querer con el nombre de un objeto y querer ir, wanna go, con el nombre de un lugar. Eh, Podía responder correctamente a preguntas tan complejas como ¿qué forma tiene el papel verde? ¿Eh? ¿O qué objeto tiene 5 esquinas púrpuras? Ya digo que merece la pena ver los vídeos porque son impresionantes sobre las capacidades que tenía Alex. Eh, a comienzos de este siglo, también en un artículo en Nature, se mostró claramente, y además ese artículo venía acompañado también por algunos vídeos muy importantes, muy interesantes, que también animo a ver, cómo los cuervos podían fabricar instrumentos. En este caso era un cuervo que utilizaba un alambre para fabricar un gancho con el que obtener un cubilete con comida. Durante mucho tiempo eso se había considerado que era un privilegio exclusivo de los primates, pero hoy día es ampliamente admitido que los cuervos y algunas otras aves pueden fabricar utensilios, en este caso con alambre que se les dejaba, pero en la naturaleza pues con ramitas que pulen a las que le dan forma para sus objetivos. Por ejemplo, para obtener larvas en oquedades de los árboles, etcétera, ¿no? Y además se descubrió algo interesante poco después, y es que los cuervos pueden utilizar instrumentos para conseguir instrumentos. Esto es algo que, sin embargo, los primates no pueden hacer. Se le daba un palito, es decir, se le dejaba comida, pero a esa comida solo se podía acceder si utilizaba un palito largo. Pero para obtener el palito largo, primero tenía que utilizar un palito corto con el que sacar de un lugar ese palito largo.
Bueno, pues el cuervo resuelve el problema, ¿no? Coge el palito corto, con ese palito corto obtiene el palito largo y con el palito largo obtiene la comida. Este uso de herramientas se ha estudiado mucho, uso y fabricación, ¿no?, de herramientas, se ha, se ha estudiado mucho en primates, ¿no? Los orangutanes y los chimpancés en estado salvaje es sabido que utilizan este tipo de herramientas, por ejemplo, palos pequeños para obtener insectos, meten el palo en un termitero, por ejemplo, y cuando está lleno de hormigas, de termitas, pues se las comen, o piedras para romper nueces, o para romper semillas, o cangrejos, hacen esponjas masticando hojas para luego poder empapar agua almacenada en oquedades y poder beber, estrujando esas esponjas. Y también utilizan, por ejemplo, ramas con hojas como espantamoscas. Esto además se ha visto también que son eh, habilidades que se transmiten mediante aprendizaje social y por lo tanto los primatólogos no tienen ningún problema en llamar a esto cultura y hablan de cultura en chimpancés. Además se puede ver qué habilidades tienen chimpancés situados en diferentes zonas de África, por ejemplo, y se ve cómo en algunos lugares esas culturas comparten habilidades con otras, pero tienen algunas que son exclusivas, que, no, que otras comunidades de chimpancés situadas en otros lugares pues no saben hacer. En cautividad, por supuesto, los chimpancés pueden utilizar herramientas con mucha más versatilidad porque también los humanos les enseñan, ¿no? Y esto pues se puede ver que son capaces de utilizarla con gran habilidad. En cuanto a las funciones con las que utilizan esas herramientas, pues quizá la más sorprendente que se ha descubierto hasta el momento es que los chimpancés utilizan a veces pequeñas lanzas, podríamos decir, para cazar. Eh, Más que lanzas, porque no las arrojan, habría que decir como punzones o como cuchillos, ¿no? Afilan un palo, como ese que se ve ahí en la foto, y con él, pues, en algunas zonas se ha visto que matan a gálagos, que son pequeños primates nocturnos que están también, viven en las oquedades de los árboles, entonces meten el punzón hasta que matan al gálago y lo sacan, ¿no? Eso pues, se documentó en un artículo en el 2007, pero ya con anterioridad se había documentado algo parecido por parte de una chimpancé hembra en Tanzania que había cazado una ardilla con un palo. Eh, ¿Qué podemos decir con respecto a este uso de herramientas? ¿Significa que los primates, o al menos los grandes simios, tienen una cierta comprensión de la causalidad, de la relación entre causa y efecto? Bueno, este también es un tema que se sigue debatiendo, pero hay bastantes datos que apoyan esta hipótesis, que apoyan la hipótesis de que los grandes simios y algunos otros primates pueden hacer inferencias causales. Es decir, a partir de un cierto efecto, inferir cuál ha podido ser la causa probable de ese efecto. Entonces, esto incluso fue estudiado de forma sistemática por David y Anne Premack, comparando esas capacidades inferenciales, causales, babuinos y niños, ¿no? Niños pequeños. Y encontraron que los niños superaban a los chimpancés, por ejemplo, pero que los chimpancés podían realizar inferencias causales a un nivel más básico, pero podían. Y por otro lado, que en babuinos también existía esa capacidad, pero normalmente ligada siempre a contextos sociales, es decir, relaciones causales
pero relativas a conductas dentro del grupo. Y lo mismo en monos tamarindos. En los chimpancés se cree que esto implica una cierta capacidad de planificación. Que pueden, digamos, viajar mentalmente en el tiempo, aunque solo a instantes futuros no muy lejanos, quizás de unas pocas horas, aunque eso también está en discusión. Ahora artículos más recientes hablan de pocos días, pero bueno, pongamos que decenas de horas como mucho, y pueden por lo tanto, planificar su conducta con esa antelación. Por ejemplo, cuando están en libertad, antes de llegar a un lugar donde saben que hay nueces, seleccionan piedras para romper esas nueces, pero no cogen una piedra que esté distante y la llevan todo el camino, sino que esperan a que esté lo suficientemente cerca como para que en ese lugar haya piedras que no les cueste demasiado trabajo llevar hasta el lugar donde están las nueces. Es decir, que procuran planificar su acción para que el esfuerzo sea el mínimo. Nicholas Mulcahy y Joseph Kahl. Joseph Kahl es uno de los primatólogos más conocidos y, en mi opinión, uno de los que ha hecho trabajos más interesantes. Es discípulo de Michael Tomasello. Es un experimentalista. Él trabaja sobre todo con chimpancés y con orangutanes, pero realizando experimentos con ellos. Pues en uno de estos experimentos mostraron que los chimpancés, perdón, bueno, sí, eran bonobos y orangutanes. Bonobos son los chimpancés enanos, ¿no? Una especie diferente a los chimpancés comunes. Mostraron que podían guardar herramientas durante un tiempo para usarlas con posterioridad. Ya digo que periodos de tiempo no muy largos, ¿no? En este experimento les enseñaron a obtener uvas con distintos instrumentos. Y cuando habían aprendido qué instrumentos eran los más adecuados para obtener esas uvas, pues entonces lo que hicieron fue hacerles esperar en otra habitación para que eligieran los instrumentos. En un caso durante 1 hora y en otro caso durante 14 horas. Después de varios ensayos, el resultado fue que más de la mitad de los casos, los orangutanes y los bonobos llevaban el instrumento adecuado a la habitación donde podían utilizarlo para obtener las uvas, incluso después de haber esperado 14 horas. Pero quizás lo que más interés puede despertar para comparar la inteligencia de los grandes simios y de los seres humanos, y por lo tanto ver en qué medida nuestra inteligencia procede evolutivamente de ancestros comunes, pues es la capacidad de categorización o clasificación. Obviamente esta capacidad de forma básica está en cualquier organismo, porque cualquier organismo tiene que aprender a distinguir entre una sustancia nutritiva y una sustancia tóxica, o entre un depredador y un congénere, o entre lo que es comestible y lo que no, etcétera, ¿no? Aquí lo importante es ver el nivel de abstracción con el que los grandes simios pueden realizar estas categorizaciones. Hay animales capaces de clasificar, pero no por estímulos puramente perceptivos o por estímulos directos, digamos, a través de los sentidos, sino que son capaces de clasificar y por lo tanto de categorizar basándose en propiedades abstractas. Lo que se ha encontrado después de muchos experimentos, y este asunto sigue en estudio, claro está, es que los grandes simios pueden distinguir, por ejemplo,
entre categorías naturales de categorías artificiales. Por ejemplo, pueden distinguir con cierto nivel de abstracción en categorías tanto naturales como artificiales. Por ejemplo, pueden distinguir entre coches y sillas. Si se le dan fotos de coches y fotos de sillas, pueden separar las unas de las otras. Y esto lo hacen con un nivel mayor que el que es accesible para otros primates, ¿no? Para los monos, por ejemplo. Pero es que además pueden clasificar también basándose en propiedades funcionales. Por ejemplo, distinguiendo si un objeto es una herramienta o no lo es. Se le dan fotos de diversos utensilios y los chimpancés, por ejemplo, pueden separar las fotos de los utensilios que serían herramientas de los que serían, por ejemplo, objetos de decoración o con otras funciones. Y esto ya implica un grado de abstracción también bastante importante. También está probado que pueden realizar inferencias transitivas. Si A está relacionado con B y B está relacionado con C, entonces A está relacionado con C. O inferencias por analogía, basándose en parecidos en distintos contextos. Por lo tanto, los grandes simios tienen capacidad de categorización, no solo por rasgos perceptivos, que eso está al alcance de muchos otros animales, sino que tienen cierta capacidad de conceptualización basada en relaciones abstractas. Y he utilizado aquí la palabra conceptualización conscientemente. Los primatólogos procuran evitarla y hablan de categorización justamente para evitar disputas de tipo filosófico. Pero cuando hablan de categorización basada en relaciones abstractas, si uno no se deja llevar por las tesis más radicales de Donald Davidson, por ejemplo, y de otros autores que han negado la posibilidad de pensamiento sin lenguaje, lo cierto es que estas categorizaciones basadas en propiedades abstractas las podíamos calificar de conceptos. Y por lo tanto, aunque no tienen un lenguaje, los grandes simios pueden llegar a manejar ciertos lenguajes cuando el ser humano les enseña, eso sí, pero no tienen un lenguaje, un uso del lenguaje propio. Sin embargo, sí podemos decir que manejan conceptos. Al menos esa es mi opinión, ¿no? Con respecto a la metacognición, es decir, al acceso que tienen ellos a sus propias capacidades cognitivas, pues también hay algunos resultados interesantes, ¿no? Los monos rhesus y los delfines saben cuando no están seguros de algo. Saben cuando su conocimiento acerca de algo no es muy firme. Por lo tanto, pueden distinguir entre conocer algo con seguridad y no conocerlo con seguridad. Es ya una distinción metacognitiva importante. Los chimpancés, por su parte, también esto lo mostró un experimento de Joseph Kahl, saben cuándo no han visto algo determinado. Y la duda estaba en si tenían capacidad para entender a los congéneres como agentes intencionales, lo que se conoce como tener una teoría de la mente. Tener una teoría de la mente. Eso es algo que los seres humanos solo consiguen entre los 4 y los 6 años de edad. Es decir, interpretar las acciones del otro como las acciones de un ser intencional movidas por creencias y deseos. La prueba para atribuir, o el criterio, podemos decir, para atribuir una teoría de la mente es la capacidad para atribuir creencias falsas a otra persona o a otro congénere. Y si uno es capaz de atribuir creencias falsas a otra persona, entonces claramente entiende que la conducta de esa persona puede estar movida por una conducta falsa y por lo tanto entiende a esa persona como un agente intencional. ¿Pueden los grandes simios llegar a algo así? Se pensaba que no, hasta hace bien poco, pero también hay estudios recientes que
parecen indicar que sí, que en algún grado al menos pueden acceder a esa capacidad de comprensión de la mente del otro. Por ejemplo, aquí pongo la foto de dos artículos. El primero es de 2016, que bueno, dice, los grandes simios anticipan que otros individuos actuarán de acuerdo con falsas creencias. Y si ven los autores, pues verán que está entre ellos Joseph Kahl y Michael Tomasero, ¿no? Y otro más reciente, de 2019, que firma también Joseph Kahl, se titula Los grandes simios usan la experiencia, ¿cómo decirlo? La experiencia de sí mismos para anticipar la acción de los agentes en test de falsas creencias. Es decir, que pueden interpretar que algún congénere está equivocado, puede tener una falsa creencia. Por lo tanto, cumplirían los criterios que se utilizan en los niños para saber si tienen una teoría de la mente o no, es decir, si interpretan a, a las demás personas como agentes intencionales. Bueno, entonces con eso tenemos algunos datos sobre resultados importantes de la cognición en animales y particularmente en primates. Aquí pongo la lista de todas las características que a lo largo de los últimos siglos se han venido diciendo que son exclusivas del ser humano, ¿no? La autoconciencia, la conciencia moral, el comportamiento cooperativo, la teoría de la mente, la capacidad de fantasía y de imaginación, el libre albedrío, entendido no como la capacidad de hacer lo que se quiere, sino la capacidad para desear lo que se quiere, la planificación a largo plazo, la cultura acumulativa, la tecnología, el lenguaje, el sentido moral, la capacidad normativa, el universo simbólico, arte, religión, filosofía, y por utilizar un término heideggeriano podría decir la configuración del mundo, ¿no? Todas las que he puesto en color azul, es dudoso que, con lo que sabemos, a partir de estos estudios que he mencionado y de otros, que sean exclusivas del ser humano. Podemos decir que el ser humano los posee en mayor grado, pero en algún grado están también en los grandes simios y en otros animales. La autoconciencia, el comportamiento cooperativo, la teoría de la mente, acabamos de ver, el uso del lenguaje, incluso el sentido moral, ¿no? Las emociones morales, por ejemplo. De manera que el campo de lo que podríamos llamar que es exclusivo del ser humano se nos va limitando bastante. Por ejemplo, es verdad que solo el ser humano tiene capacidad para planificar a largo plazo y eso le permite al ser humano también tener una cultura acumulativa que no tienen los demás animales, y eso le permite a su vez el desarrollo de una tecnología mucho más sofisticada que cualquier fabricación de herramientas que podamos tener en los animales. Y por supuesto también la conciencia moral sería exclusiva porque en los animales habría sentimientos morales, por lo tanto un cierto sentido moral y una cierta capacidad de normatividad, por eso lo he puesto en azul eso, pero no habría propiamente una conciencia moral, es decir, la capacidad para arrepentirse de acciones por sus consecuencias y corregir la conducta en función de esa reflexión. Hay una continuidad, por lo tanto, mayor de lo que se pensaba entre la mente animal y la mente humana, como ya vio Darwin a finales del siglo XIX, por cierto. Bueno, ¿y cómo surge esa mayor capacidad cognitiva de los seres humanos? Sobre todo teniendo en cuenta que el desarrollo de un cerebro de gran tamaño, pues tiene también sus costes evolutivos. El cerebro consume en torno al 20% de la energía metabólica de un ser humano. En los bebés llega a ser el 40%. En cambio, el peso del cerebro es solo el 2% de nuestro cuerpo. Eso es un gasto metabólico enorme para
para un órgano, y la selección natural no lo habría favorecido si el beneficio proporcionado por ese órgano no fuera realmente grande, ¿no? ¿Cómo surge entonces ese cerebro de gran tamaño y esas altas capacidades cognitivas? Hoy día hay dos hipótesis y ninguna de ellas ha triunfado del todo sobre la otra. La primera hipótesis es que esas capacidades cognitivas surgen como una adaptación a un medio físico variable, ¿no? Lo decía antes, ¿no? Un medio físico variable y complejo que hace que la obtención de alimentos sea difícil y requiere una tarea ardua de localización y de procesamiento de esos alimentos. En favor de esta hipótesis está el que hay una correlación entre el aumento del tamaño del cerebro en los mamíferos, en todos los mamíferos, y el deterioro creciente del clima durante el Cenozoico, en los últimos 65 millones de años, 65,5 millones de años, ¿no? Ahí debajo hay una gráfica, lo que pasa es que la escala va siendo cada vez más fina a medida que nos vamos desplazando hacia la derecha. No es una gráfica de una escala temporal homogénea, pero puede verse, por ejemplo, que en el Pleistoceno, es decir, hace unos 2,5 millones de años, hasta hace unos 12.000 años, pues las oscilaciones del clima han sido muy grandes, han sido muy grandes. Eso es una representación de las glaciaciones, obviamente, de los periodos glaciares e interglaciares. Ese periodo de glaciaciones pues hizo que hubiera menos lluvia, menos humedad en el ambiente y desapareciera buena parte de la selva húmeda que cubría el planeta. Se extendió entonces la sabana y los desiertos. Claro, y esto complicó la obtención de alimentos para los mamíferos y en particular para los primates. Había que controlar un territorio mayor para conseguir la misma cantidad de calorías y además había que estar sometido a los avatares de la estacionalidad, es decir, de que unos alimentos se daban en un lugar en una cierta estación y otros se daban en otro lugar en otra estación del año. Entre los cambios que originó esta adaptación a los entornos variables, pues en el caso de los seres humanos, una muy importante fue la adaptación a una dieta parcialmente carnívora y basada en alimentos muy ricos en nutrientes, como las nueces, las semillas, las raíces. Esto es obligado, sobre todo en zonas donde hay escasez de vegetales en invierno. Esta dieta, además, permitió un aumento del tamaño cerebral relativo a costa de una disminución del tamaño del intestino. Esto es lo que se conoce como la hipótesis del tejido caro y la propusieron en el 95 Aiello y Wheeler. La idea es que para que la tasa metabólica se mantenga constante, si el cerebro aumenta mucho de tamaño y por lo tanto consume mucha más energía, pues hay que detraer esa energía metabólica de otros órganos. Y precisamente la dieta carnívora lo que permite es disminuir el tamaño del intestino, porque al comer carne obtenemos más cantidad de proteínas y alimentos ricos en nutrientes, tan elaborada como la que implica el consumo de hojas, por ejemplo, en el caso de los gorilas, o de hierba, en el caso de otros mamíferos rumiantes, ¿no? Entonces, lo que ocurrió en el caso del ser humano es que su cerebro aumentó a costa de la pérdida de la distribución, a costa de la pérdida del tamaño del intestino,
que fue favorecido por esta dieta parcialmente carnívora. Y lo que encontramos es que efectivamente el cerebro es en el ser humano mayor de lo que cabe esperar por su tamaño corporal, y en cambio, en un primate de este tamaño, ¿no? Y en cambio su intestino es menor de lo que cabe esperar también en un primate de nuestro tamaño. Por supuesto, en todo esto el fuego tuvo un papel fundamental porque permitió procesar mucho mejor la carne, digerirla mucho mejor, y que fuera más aprovechada y mejor digerida por nuestros intestinos. También la utilización de utensilios cortantes, ¿no? Y por lo tanto, aquí hubo un proceso de retroalimentación entre la dieta, el aumento del tamaño del cerebro y por lo tanto de la inteligencia, y el uso de herramientas, la fabricación de herramientas. A su vez, la aparición del bipedismo pues, contribuyó también a que se alargara el periodo juvenil de aprendizaje, porque los niños tenían que nacer con un cerebro más inmaduro, debido a que el canal del parto se estrechó, y eso pues hacía que la vida social tuviera que ser más sofisticada, más elaborada, más compleja. Con lo cual, la complejificación de la vida social, de acuerdo con esta hipótesis, es un subproducto del aumento de la inteligencia debido a factores de adaptación a los retos ambientales. En apoyo de esta hipótesis tenemos el hecho de que las capacidades cognitivas en los mamíferos y en aves pues, están correlacionadas con la complejidad de los desafíos que presentan, a los que tienen que enfrentar en su medio ambiente. E incluso hay convergencia evolutiva en este sentido cuando dos especies tienen que explotar el mismo nicho ecológico. Pero también esta hipótesis tiene problemas porque no hay una respuesta clara a qué marcó una diferencia tan grande entre los seres humanos y otras especies. También otras especies de mamíferos tuvieron que enfrentarse a los mismos retos, como los roedores, y sin embargo no desarrollaron unas capacidades cognitivas comparables a las de los primates, y mucho menos a las del ser humano, ¿no? Hay un neurofisiólogo que ha añadido una idea para explicar esto, que bueno, por lo menos es interesante. Yo no diría que es la respuesta correcta, ni mucho menos, entre las cosas porque tampoco la comunidad científica se ha decantado sobre el asunto, pero él, William Calvin, relaciona esa mayor inteligencia de los seres humanos con los movimientos de la mano. Al poder disponer del uso de las manos por la postura bípeda y al desarrollarse las habilidades en la fabricación de herramientas, pues los seres humanos fueron capaces de utilizar estas herramientas con mucha precisión. Por ejemplo, a la hora de arrojar piedras o de arrojar lanzas contra animales en la caza. Ningún otro primate tiene esta capacidad de arrojar con puntería ningún objeto. Los chimpancés pueden arrojar piedras, pero de una manera prácticamente al azar, ¿no? No tienen puntería ninguna. En cambio, los seres humanos sí. Y estos movimientos balísticos, podríamos decir, están controlados por una zona del cerebro que controla también los movimientos de la mano y de la boca. De manera que entonces Calvin cree que al desarrollarse esa zona del cerebro para ir perfeccionando esos movimientos balísticos, pues esto contribuyó también a que mejorara nuestro dominio de un lenguaje articulado y complejo. Y eso es lo que habría singularizado al ser humano. Bueno, es una hipótesis interesante, pero habrá que ir viendo si se confirma o no con más estudios, ¿no? La segunda hipótesis alternativa a la que he mencionado, la de la adaptación al surgimiento de las capacidades cognitivas humanas como una adaptación a los desafíos del ambiente, es la hipótesis según la cual más bien esa inteligencia, esa mayor inteligencia surge como una adaptación a un entorno social complejo. Es decir, son los desafíos sociales, no los desafíos naturales, los que contribuyeron a
a aumentar nuestra inteligencia. Todos sabemos que los primates son especies sociales, con algunas excepciones, como los orangutanes, y dentro de esos grupos sociales se dan conductas complejas, como establecer alianzas para mantenerse como macho dominante, por ejemplo, solventar rivalidades jerárquicas, mantener una cierta capacidad de cooperación, de altruismo, de ayuda mutua, incluso capacidad para engañar, como hemos visto. Entonces, esta hipótesis lo que mantiene es que la inteligencia estaría correlacionada con el tamaño de los grupos sociales y la complejidad dentro de estos grupos, ¿no? Por ejemplo, entre los primates es muy importante tener la capacidad de detectar al gorrón, al que se aprovecha de los demás, al que se deja despiojar pero nunca despioja a otro, ¿no? O al que siempre está dispuesto a compartir la comida pero nunca comparte su propia comida. Y eso requiere una gran capacidad de inteligencia y de memoria. También la capacidad para establecer alianzas duraderas, de manera que se establezcan jerarquías sociales estables. O también la capacidad para desenvolverse dentro del grupo sin violar ciertas normas establecidas por esa jerarquía. Por ejemplo, sabiendo con qué hembra se puede uno aparear sin tener problemas, ¿no? O en qué circunstancias de hacerlo sin que el macho dominante se dé cuenta, etcétera, etcétera. A esta hipótesis es la que se conoce como inteligencia maquiavélica, ¿no? Quizás es un nombre un poco exagerado, pero bueno, la idea es que la inteligencia es una adaptación al mundo social. Y un estudio que encaja bien con esta hipótesis fue el que llevaron a cabo Dorothy Cheney y Robert Steiffard en los años 80. Ellos estudiaron a los monos Tota y vieron que estos monos comprenden mejor las relaciones transitivas. A está relacionado con B y B está relacionado con C, por lo tanto A está relacionado con C, cuando razonan sobre relaciones jerárquicas, que cuando razonan sobre objetos del mundo natural. Es decir, su lógica es mucho más buena cuando están razonando sobre problemas sociales. Y esto se ha comprobado que ocurre también en los seres humanos. El famoso test de Watson es una prueba de ello, de que somos mejores razonando sobre problemas sociales que razonando sobre problemas puramente naturales. También, en favor de esta hipótesis, se puede decir que los gorilas que tienen un entorno natural poco problemático, porque comen hojas de árboles y están rodeados de árboles, por lo tanto no tienen ningún desafío para obtener comida, sin embargo tienen una gran inteligencia porque los grupos sociales son también complejos, mientras que los lemures, que son muy poco sociales, tienen muy poca inteligencia. Y un elemento de juicio a favor de esta hipótesis lo estableció Robin Dunbar, mostrando que hay una correlación entre el tamaño cerebral relativo en los primates y el tamaño del grupo social. En cambio, no la habría entre el tamaño relativo del cerebro y el tamaño y la complejidad de los problemas para obtener alimentos. También esta hipótesis tiene problemas. Hay excepciones. Por ejemplo, los orangutanes no son sociales y tienen una gran inteligencia, aunque parece ser que perdieron la sociabilidad a lo largo de su historia evolutiva. Los aye-aye, sin embargo, tienen un gran cerebro relativo y sin embargo no son sociales, son de hábitos solitarios. En fin, hay diversas posibles objeciones, ¿no? Las dos hipótesis coinciden en algo y es en lo que nosotros nos vamos a quedar, ¿no? Las capacidades cognitivas surgen para tratar con entornos complejos, ya sean entornos naturales, es decir, ya sea una complejidad natural o una complejidad social. Pero en todo caso, esas capacidades cognitivas surgen para enfrentar este tipo de complejidad, estos dos tipos de complejidad al menos. Por lo tanto, digamos que la versatilidad y adaptabilidad de la conducta a condiciones problemáticas nuevas y complejas
es la consecuencia de disponer de esas capacidades cognitivas desarrolladas. Digamos que en un entorno variable y complejo, las conductas prefijadas y estables no valen, y por lo tanto se necesitan conductas muy versátiles, y estas conductas versátiles solo son posibles si se tiene un cerebro muy desarrollado y capacidades cognitivas muy altas. Kim Sterelny, un filósofo de la biología, lo ha expresado muy bien, en mi opinión. Dice, no estamos adaptados a ningún rasgo específico de uno de nuestros hábitats ancestrales. Estamos adaptados al hecho de que nuestros hábitats estaban sujetos a cambios. Podríamos decir, por resumir la idea, que nuestras capacidades cognitivas tan altas son una adaptación a entornos complejos y cambiantes. De modo que podemos decir que por el momento las dos hipótesis tienen problemas, pero las dos tienen parte de verdad, ¿no? Y habría que quedarse un poco con eso, ¿no? Los estudios con primates muestran que hay una correlación entre el tamaño del grupo y el tamaño relativo, si no del cerebro, sí del neocórtex. En eso había que precisar la hipótesis de Dunbar. La correlación sería entre el tamaño del grupo y el tamaño del neocórtex. Y por otro lado, también se ha comprobado que hay una correlación entre el tamaño relativo del neocórtex y el tamaño del área que debe controlar que debe controlar la búsqueda de alimentos. Y que este es mayor cuando la dieta es frugívora que folívora. Y luego, y ya con esto voy terminando, en los últimos años se están produciendo avances que a mí me parecen muy importantes y que van a arrojar luz sobre todo este problema en el estudio de las diferencias tanto estructurales como funcionales del cerebro de los seres humanos comparado con el cerebro de otros primates y de otros animales en general, mamíferos, ¿no? Pero sobre todo con otros primates. Por ejemplo, y estas son estimaciones relativamente recientes, que han corregido otras estimaciones previas, en el ser humano el número de neuronas corticales, es decir, de las que están en el córtex cerebral, es enorme comparado con otros primates. Está en torno a 16.000 millones. En cambio, el babuino solo tiene 2.500 millones y los gorilas y orangutanes tienen unos 9.000 millones. En cuanto al número total de neuronas, no ya en el córtex, sino en todo el cerebro, los seres humanos tienen unos 86.000 millones. Y ese número, sin embargo, es más o menos del que le correspondería a un primate con el cerebro de su tamaño. Es decir, que donde está realmente lo excepcional es en el número de neuronas corticales. Y por otro lado, la conducción del impulso nervioso en los seres humanos es mayor que en otros animales y en otros primates, porque la capa de mielina que cubre a las neuronas es más gruesa. Y eso también es interesante. Aquí hay un gráfico con una estimación del número de neuronas de distintos cerebros. Bueno, lo interesante, por ejemplo, es que si vemos el caso del cerebro humano, como hemos dicho, pues tiene unos 16.300 millones, miles de millones, perdón, de neuronas en el corte. Bueno, estoy diciendo mal, 16.300 millones, ahora sí, de neuronas en el corte, frente a 86.000 millones de neuronas en todo el cerebro. La mayoría, o una buena, sí, la mayoría están concentradas en el cerebelo. En cambio, en el elefante tenemos 5.600 millones en el córtex frente a 257.000 millones en el resto del cerebro. Es decir, que como se puede ver, el elefante tiene muchas menos neuronas corticales, en cambio tiene muchas más neuronas en todo el cerebro. Es una diferencia importante, ¿no? Y hay que... bueno, no voy a mencionar más, aunque hay algunas otras que se han publicado en años recientes, por ejemplo, las células fusiformes o células de von Economo, que en los seres humanos doblan en su número al que tienen los grandes simios, y que están relacionadas con la conciencia social, la empatía, el autocontrol,
diferencias también en el córtex prefrontal, en su estructura. Luego hay diferencias también genéticas, fisiológicas, funcionales, neuroquímicas. Por ejemplo, las mutaciones en el gen FOXP2, un par de mutaciones en el gen FOXP2 que son exclusivas de los seres humanos, aunque se ha descubierto que también estaban en los neandertales, esas dos mutaciones, y que están relacionadas con el procesamiento del lenguaje. Y luego lo que es muy importante es que muchas de las diferencias que se están encontrando entre el cerebro de los seres humanos y el cerebro de los demás primates es el incremento de la expresión génica, es decir, no tanto diferencias en los genes, sino en qué genes están presentes en la formación del cerebro, sino en qué momento se expresan y en qué cantidad se expresan esos genes. Y ya con esto termino. Hay un estudio reciente de 2018 que muestra que hay 15 genes que son específicamente humanos en el desarrollo del cerebro y 35 genes que tienen ortólogos en primates, es decir, que tienen genes análogos en primates, pero la expresión de estos 35 genes es mucho más rica, mucho más potente en los seres humanos. Y ahí se supone que está el secreto de la expansión del neocórtex a lo largo de la evolución biológica. Bueno, en conclusión, podemos decir que la mente humana es el producto de una evolución biológica y por lo tanto puede ser explicada por la acción de la selección natural como una adaptación al manejo de la complejidad, ya sea natural o social. Podemos decir también que la mente humana comparte muchas características con la mente de otros animales, aunque difiera en el grado en el que se alcanzan esas características y en los resultados finales, pero no es una excepción, sino que es en todo caso eh, eh, una expresión más sofisticada de capacidades que podemos encontrar en otros animales. Y en tercer lugar, que entender la historia evolutiva de la mente humana tiene consecuencias filosóficas, porque ayuda a entender sus límites y sus funciones epistémicas y ayuda a situar al ser humano en el seno de la naturaleza. Y por mi parte, eso es todo y estoy abierto a vuestras preguntas y comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Bueno, agradecemos una vez más la charla, estuvo muy buena, muy interesante. Antonio, yo te iba a avisar que va a quedar Ana Clara un poco a cargo de la moderación en los minutos que siguen, porque yo me tengo que retirar, estoy en el cumpleaños de mi Muy bien. esposa Ah, y muy bien. es causal de divorcio, así que Sí. me Oye, retiro. felicítala de mi parte y muchas Dale. gracias por tu Muchas gracias amabilidad. por la charla, Antonio. Gracias a ti. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Me escuchan? Sí. Ah, ok. Bueno, sí, mientras la gente quizás va pensando, entonces voy a hacer una pregunta yo. Mi pregunta era, en realidad, porque, bueno, la perdí. Sí, cuando al final, porque venía preguntándome, bueno, ¿y qué dice esto de la evolución humana sobre la filosofía o qué puede decir la filosofía sobre esto? Y entonces creo que mi duda es, bueno, ¿cómo ayuda? Y bueno, y estas son cosas en las que yo no trabajo, a entender los límites de la mente humana, a hablar sobre o sea, el origen evolutivo del cerebro, del cerebro humano o del humano. Sí, esa es una pregunta interesante. Hay toda una rama que es de la epistemología naturalizada, que es la epistemología evolucionista, que trata justamente de eso, trata de establecer ciertas consecuencias epistemológicas a partir del hecho de que nuestra mente es el producto de un proceso evolutivo y por lo tanto una adaptación a ciertas condiciones, ¿no? Por ejemplo, en mi libro La evolución del conocimiento, señalo que una consecuencia posible que se podría extraer
es que cualquier ideal de conocimiento que intente rescatar la certeza como modelo de conocimiento, pues está equivocada, ¿no? Porque sencillamente es algo, la certeza no es ninguna garantía de conocimiento genuino. Intentar, como Descartes hizo, o como hizo Husserl a comienzos del siglo XX, establecer que el modelo de conocimiento debe ser el conocimiento cierto, pues es perder de vista que en realidad nuestras capacidades cognitivas son, digamos, un rasgo que surge para determinadas funciones, ¿no? Lo cual no significa que sean únicamente interpretables de una forma biológica, es decir, que se deba considerar únicamente como herramientas para tener mayor éxito reproductivo, por ejemplo, ¿no? Yo creo que se puede argumentar, por ejemplo, que si asumimos ese origen evolutivo de la mente, al menos tenemos que concederle a nuestras capacidades cognitivas un cierto grado de fiabilidad, es decir, un cierto grado de acceso al modo en que la realidad es, porque si no, no habrían sido una herramienta efectiva. Es decir, como dice Quine en un momento determinado, si hubiéramos estado sistemáticamente equivocados acerca del mundo, o mejor dicho, la frase de Quine es más o menos lo siguiente: el Australopithecus o el ancestro humano que se equivocara sistemáticamente sobre la estructura del mundo, no habría dejado descendientes. Si uno cree, por ejemplo, que cuando no ve a un depredador, el depredador ha dejado de existir, pues entonces uno tiene muchas probabilidades de ser devorado por ese depredador y no haber dejado muchos descendientes que lleven en los genes incorporado una predisposición a creer cosas así, ¿no? Entonces, se podría decir, frente a lo que han argumentado otros, porque esto es una tesis controvertida, que al menos un cierto grado de fiabilidad se le podría atribuir a nuestras capacidades cognitivas, al menos cuando tratan sobre, digamos, el mundo mesoscópico, ¿no? Sobre el mundo que nos encontramos en la vida cotidiana, no sobre el mundo microscópico, ni sobre el mundo, digamos, del cosmos en su totalidad, pero sí, al menos de lo que se refiere a los objetos que podemos ver en nuestra vida diaria, ¿no? Esas podrían ser, por ejemplo, algunas de las consecuencias, ¿no? Sí, claro, muchas gracias. Luis Carlos Pereira tiene una pregunta. Luis Carlos, el micrófono. Ok, ¿me escuchan ahora? Sí. Gracias, gracias. En primer lugar, muchas gracias por la charla, fantástica, muy, muy, muy buena. Gracias. ¿Puedo hablar en portugués? Sí, yo creo que puedo entenderlo. Ok, yo voy a intentarlo. Es una cuestión sobre el papel de la abstracción en la formación de clasificaciones y categorizaciones. Es muy conocido la afirmación de Locke en el ensayo sobre el entendimiento humano, que es la abstracción que marca la diferencia entre nosotros, los humanos, y los animales. Es casi como una definición de lo humano. El humano, el hombre, es un animal capaz de abstracción. Y los animales no son capaces son capaces de ideas, tienen ideas, pero no tienen ideas generales abstractas. Y después, si seguimos en la historia de la filosofía, tenemos una crítica muy, muy fuerte contra la noción de abstracción en Berkeley y Hume. Una crítica que es olvidada, por ejemplo, por Kant. La crítica de abstracción retorna en el siglo XX, con Goldman y tal vez Wittgenstein, el Wittgenstein del tratado, con la noción de semejanza de familia, etc. No es una pregunta, es un comentario pregunta, porque el movimiento que hace Berkeley y Hume de una cierta manera implementa una sustitución de la abstracción por una noción naturalizada o naturalista de percepción de semejanza. Percebemos naturalmente semejanzas y la percepción de semejanza no es lo mismo que abstracción. De hecho,
Sí. Perdón, es que no entiendo la palabra principal. ¿Puedes repetir cuál es? Ha dicho, la percepción de semejanza no es igual que, y esa palabra... La abstracción, la abstracción. 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 Ah, vale, vale. Abstracción, Abstracción, vale, sí. abstraction, ya. Sí, sí, ahora sí, Sí. 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 No es lo mismo que la abstracción, no sé, abstraction. Abstracción, sí. Abstracción, ¿sí? Ujú. Y entonces, el mecanismo es colocar en el sitio de la abstraction la noción de semejanza, una especie de percepción de semejanza. Y es interesante que algunas explicaciones en el espíritu de Wittgenstein para la generalidad hace apelo, make appeal, a la misma noción de semejanza. Una percepción natural, totalmente natural de semejanza. Y mi pregunta es si hay experimentos que son hechos con los animales y mismo con los humanos, ¿no? Acerca de esta noción muy básica de semejanza, de percepción de semejanza. Sí, sí, sí que los hay, sí. De todas maneras, yo diría lo siguiente. Para los primatólogos es algo bien establecido que hay una capacidad, una cierta capacidad de abstracción en los grandes simios, ¿no? Cuando ellos hablan de categorización, como dije antes, prefieren no hablar de conceptos, sino solo de categorización. Entonces distinguen dos tipos de categorizaciones en los grandes simios, ¿no? Categorizaciones basadas en semejanzas perceptivas, en propiedades que tienen que ver, por ejemplo, igualdad de color, igualdad de forma. Por ejemplo, clasificar perros como perros, y no como otros animales, por su forma, por su aspecto, ¿no? Eso sería una categorización perceptiva. Pero luego ellos, los primatólogos, han hecho experimentos con categorizaciones, digamos, con un cierto nivel de abstracción, que se basan en propiedades funcionales o en propiedades que ya no son directamente perceptibles. Por ejemplo, lo habitual es que le pidan a algunos simios que clasifiquen objetos que pueden ser herramientas y por lo tanto se basan en propiedades funcionales, en la propiedad de que puedan servir para hacer algo, en objetos que sean comestibles frente a no comestibles, y por lo tanto también hay ahí una cierta funcionalidad, o que establezcan relaciones de parentesco, por ejemplo, clasifiquen por parentesco. Por ejemplo, fotos de una familia frente a fotos de personas que no están relacionadas, personas u otros animales, normalmente lo hacen con otros animales. Hay unos experimentos muy curiosos, muy interesantes, con una gorila del zoológico de Zúrich, no una ciudad alemana, pero no recuerdo cuál era. Y esta gorila pues podía clasificar, por ejemplo, fotos, no solo fotos de gorilas frente a fotos de humanos, por ejemplo, y curiosamente cuando llegó a su propia foto, cuando vio su propia foto, la puso con la de los humanos, ¿no? No la puso, pero sí podía, por ejemplo, también distinguir fotos de mamíferos frente a fotos de otros animales que no eran, supongo que se basarían también obviamente nadie supone que un gorila tiene el concepto de mamífero, pero se basaría en propiedades más accesibles, como, no sé, pues, por ejemplo, pues tener pelo, cosas así, ¿no? Pero digamos que hasta donde yo he podido leer sobre este tema, ellos consideran, los primatólogos, que un cierto nivel de abstracción hay en esta capacidad de categorización de los simios. Por lo tanto, para ellos, la capacidad de abstracción, aunque sea mucho mayor en el ser humano, no sería un rasgo específico del ser humano. Eso es, lo que llaman una autopomorfía, los biólogos, sino que sería una sinapomorfía, es decir, puesto que nosotros podemos abstraer, pero también los grandes simios tienen una cierta capacidad de abstracción, hemos de haber heredado ese rasgo del ancestro común. Es decir, debemos de presuponer
que el ancestro común de los grandes simios y nuestro, que fue, en fin, vivió hace unos 6 millones de años, pues tenía también esa capacidad de abstracción. Lo que pasa es que, claro, en el ser humano con el lenguaje eso se potencia de una forma exponencial, ¿no? Es decir, el lenguaje lo cambia todo. En nuestra cultura acumulativa se basa en el lenguaje, nuestra conciencia moral se basa en el lenguaje y nuestra capacidad de elevar esa abstracción a límites mucho más altos de cualquier animal se basa también en el lenguaje. Ok. Muchas gracias, muchas gracias. No, gracias por la pregunta. Bueno, muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna última pregunta. Yo entonces tengo un último comentario. Bueno, Ricardo, sí. Estás muteado. Profesor, primero que nada, muchas gracias por su conferencia, que nos ha resultado muy útil para todos. Quería hacerle la siguiente pregunta, justamente en relación a lo último que usted dijo. Yo aclaro que no tengo lecturas sobre esta área de hace unos cuantos años, ¿no? Pero esto último que usted dijo, en parte es una cosa que creo que está consensuada, ¿no? Que la adquisición del lenguaje, la capacidad del lenguaje, permite un salto cualitativo en la evolución. Ahora, eso por un lado es una respuesta, pero por otro lado también es una pregunta. ¿Por qué? Porque la capacidad del lenguaje, según tengo entendido, y es una de las cosas que le pediría si usted me puede explicar o confirmar o modificar, la capacidad del lenguaje no consiste solo en el aparato de fonación, ni fundamentalmente en el aparato de fonación, sino que radica precisamente en ciertas capacidades mentales que permite la intercambiabilidad de los signos, la combinación sintáctica, etcétera, ¿no? Entonces, el lenguaje permite un salto, pero el lenguaje ya tiene en sí premisas de desarrollo mental. Me gustaría saber un poquito sobre si eso se confirma y sobre todo si hay algunos nuevos hallazgos al respecto. Pues gracias desde ya. Muchas gracias por la pregunta. Es muy interesante, desde luego. Y este es uno de los temas, yo creo, más prometedores quizás para los próximos años, ¿no? Y donde más incertidumbre hay todavía, en el origen del lenguaje, ¿no? Hay algunas cosas que sí sabemos ya, por ejemplo. Bueno, Chomsky, por ejemplo, era muy escéptico con respecto a la posibilidad de que pudiéramos dar una explicación evolutiva del lenguaje, precisamente por eso que usted acaba de decir, ¿no? Porque el lenguaje parece que es justo el tipo de cosa que o se tiene ya bien formada desde el principio o sirve de muy poco, ¿no? Y entonces, para Chomsky, un origen gradual y evolutivo, pues no terminaba de verlo claro, aunque al final parece que se ha ido acercando a posiciones evolucionistas, ¿no? Pero digamos que el tema para él es siempre un tema complejo, ¿no? Lo que podemos decir es lo siguiente, no está nada claro cómo surge el lenguaje, parece ser más antiguo de lo que se pensaba, porque por ejemplo, esas dos mutaciones en el gen FOXP2 que mencionaba antes, que es un gen relacionado con el procesamiento del lenguaje, estaban también en Neandertal, en el hombre de Neandertal. Y los estudios del hueso de la epiglotis en el Neandertal también han mostrado que tenía un aparato fonador muy parecido al ser humano, excepto quizás para la pronunciación de ciertas vocales. Es decir, probablemente tenía menos vocales que Homo sapiens, pero podía con ello articular un lenguaje sonoro, digamos que no diferiría demasiado del lenguaje de Homo sapiens. Así que si el Neandertal tenía esa capacidad lingüística y parece que cada vez hay más
antropólogos que lo admiten, digamos que ni siquiera sería una característica exclusiva de la especie Homo sapiens, sino que habría estado al menos en otra especie dentro del género Homo, ¿eh? Y eso retrotraería su origen, pues no sé, pongamos a unos 400.000 años, una cosa así, ¿no? Y luego, por otro lado, hay simios, el bonobo kanzi, por ejemplo, que ha podido aprender 250 símbolos, lexigramas, y comunicarse con ellos, con los seres humanos, ¿no? Y luego está el caso de algunos otros simios, gorilas creo, en este caso, que aprendieron el lenguaje de los signos de los sordomudos y pudieron comunicarse con sus criadores mediante estos signos, ¿no? Por lo tanto, parece admitido que en los simios sería posible hablar de un aprendizaje de un lenguaje con semántica, con capacidad referencial. Lo que está en discusión es si tienen también capacidad sintáctica, ¿eh? Es decir, capacidad para combinar esos símbolos o esos signos de diferente manera para formar frases con diferentes significados, ¿no? Susan Sobek-Rumbaugh, una primatóloga que fue la que entrenó al bonobo kanzi para aprender estos 250 lexigramas, mantiene que sí, mantiene que Kanzi era capaz de combinar esos símbolos de diferente manera y que tenía una cierta capacidad de sintaxis, equivalente a la de un niño de 4 años, una cosa así, ¿no? Pero eso no está admitido, que yo sepa, de forma generalizada. Yo creo que la opinión mayoritaria entre los primatólogos es que no solo en grandes simios, sino también en monos, hay capacidad de utilizar sonidos o gestos con intención lingüística, intención comunicativa, y que eso se puede interpretar referencialmente y por lo tanto manejan una semántica, pero en cambio no tienen capacidad sintáctica, con lo cual lo específico del lenguaje humano, ya sea exclusivo de Sapiens o no, habría sido la sintaxis, ¿no? Y claro, es verdad que en la sintaxis se basa justamente toda la complejidad del lenguaje humano, ¿no? Creo que con eso contesto, ¿no?, a la pregunta. Sí, muchas gracias, profesor, muchas gracias. Gracias a usted por la pregunta. Bueno, vi que hay un mensaje en el chat de Luis Carlos Pereira, no sé si lo quiere leer, pero yo me tengo que ir. Pero pueden quedar ustedes conversando. No. Yo tengo que irme también. Es solamente una observación sobre este artículo de la Sociedad de Lingüística de París, que no... elle n'admet pas l'article sur l'origine du langage. Sí. Es un tema controvertido, sí, es muy controvertido, efectivamente. Pues, bueno, entonces, si les parece bien, quería agradecer muchísimo a Antonio Diegues por la excelente conferencia. Realmente fue, o sea, creo que podríamos quedarnos hablando un montón de rato más, pero bueno, quizás en otra ocasión tengamos mucho más tiempo. Agradecer de nuevo a todos y doy por terminada entonces la conferencia de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, Ana Clara. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Adiós. Adiós.